de Dios. Vamos a orar, vamos a colocar este tiempo en manos del Señor en esta noche. Creo que hoy tenemos motivos para decirle a nuestro Padre Celestial gracias. Gracias, Padre, porque no estamos solos. Venimos esta noche delante de ti con un corazón que reconoce que necesita más de ti, que necesitamos de ese abrazo tuyo, de ese toque tuyo, que necesitamos de ese mover de tu gloria en nuestras vidas, que nos da esfuerzo, que nos da nuevos ánimos, que nos alienta a levantarnos y volver a insistir y volver a persistir en avanzar, en perseverar. Para tu mirada no es oculto los momentos en los cuales nos hemos sentido desanimados, solos, abatidos, atacados, cuestionados. Para ti nada de esto está oculto, pero tú proporcionaste para cada uno de nosotros, para los que hemos entendido que separados de ti nada somos, la manera de recibir nuevas fuerzas, la forma, el medio de acercarnos a ti, confiando en que tú tienes cuidado de nosotros. Estableciste un camino a través de Jesucristo, tu Hijo amado, y gracias a que estamos con Él y en Él, esta noche podemos acudir a ti, negándonos a nosotros mismos, porque nuestra humanidad quisiera estar en este momento en otro lugar. Eso no lo ignoramos, ni tú lo ignoras. Quizás estamos cansados. Sin embargo, es tu presencia en nosotros la que nos anima a negarnos, a dar la milla extra, a venir delante de ti sabiendo que nuestra alma necesita este espacio de congregarse, de vernos los hermanos unos con otros, de poder unidos levantar una oración, de poder recibir de ti, porque sabemos que este tiempo no es pérdida, es ganancia. Y en el nombre de Jesús, esta noche necesitamos ese toque de tu presencia, esa palabra tuya que nos alienta, nos anima, que nos lleva a buscar en ti ese reposo que en medio de las circunstancias muchas veces no experimentamos. Te damos la gloria y te damos gracias esta noche, amado Padre Celestial, porque definitivamente no estamos solos, porque tu promesa escrita de que donde hubieran 2 o 3 reunidos en el nombre de tu Hijo, allí estaría Él, se hace manifiesta cada vez que la iglesia de Cristo, en su nombre, guiados por tu Espíritu, se reúnen para buscarte, para adorarte. Esta noche te adoramos, Señor. Te decimos que recibas toda la gloria, toda la honra. Precioso, precioso Jesús. Nos rendimos delante de ti esta noche. Rendimos delante de ti nuestra humanidad. Rendimos delante de ti nuestra carga,
la opresión que hayamos podido estar experimentando. Sabemos por tu palabra que estamos viviendo tiempos difíciles y que quizás se acercan momentos más complejos, donde solo con nuestra mirada en ti, con nuestro corazón dispuesto a creerte a ti, a tu palabra, podemos vencer. Esta noche te damos gracias y recibe, amado Padre Celestial, por medio de tu Hijo Jesús, toda la gloria, toda la honra, toda la alabanza que nosotros como tus hijos debemos entregarte a ti. Gracias en esta noche y guíanos, que tu Espíritu nos guíe esta noche y que podamos salir de este tiempo edificados, renovados, Señor, porque cuando tú estás con nosotros, el cansancio, la carga, la lucha pasa a un segundo plano, porque tu gloria lo llena todo. Gracias te damos por tu inmensa misericordia y tu bondad, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios. Vamos a abrir nuestras Biblias esta noche en el Salmo 23. Salmo 23. ¿Ya lo tenemos? Leemos en el nombre de Jesús. Dice la palabra, Salmo de David. Jehová es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar. Junto a aguas de reposo, dice, me pastoreará. Confortará mi alma. Me guiará por sendas de justicia por amor de su nombre. Y vamos a enfocarnos en el versículo 4. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Gloria a Dios. Precisamente cuando veníamos hacia acá, meditaba en esta palabra y yo creo que para ninguno de nosotros es un secreto todo lo que está sucediendo a nivel mundial. Y hablábamos el domingo acerca de todo esto, que el cumplimiento de la palabra de Dios se está dando letra a letra. Pero esta noche no vamos a hablar de que si la iglesia está dormida o está despierta, porque al final la Biblia nos enseña, y lo dijo el mismo Jesús, que el que no creyó a la palabra por la palabra que escuchó ha sido condenado. Entonces, hablaba con un hermano el domingo en la noche y le manifestaba la carga que como pastor uno siente de ver que el pueblo de Dios persiste en la distracción, persisten en buscar cualquier cosa menos a Cristo en sus vidas. Y coincidíamos en algo, y es que esto está escrito. Y la Biblia nos habla siempre de un remanente, de grupos pequeños que dispusieron su corazón para seguir aferrados a Cristo, a pesar de que ante nuestros ojos quizás no estamos viendo lo que deseamos ver. ¿Cuántos de nosotros esta noche estamos aquí, los que están allí a través de Facebook, no tenemos años de estar orando por una respuesta de Dios?
por un milagro que le hemos estado clamando al Señor, individual, como familia, y que quizás ha habido momentos en que, y son dardos del enemigo, que llegan y dicen: Dios no te escucha. Mira todos los años que tienes orando y no te ha respondido. Recuerdo a mi pastor Luis Canchila, cuando nos convertimos mi esposa y yo, y un día él en consejería, estábamos en su oficina y nos decía que tenía 27 años orando por una casa, y él era pensionado y trabajaba en el mismo colegio donde se había pensionado. Y Dios lo usó en ese momento porque es parte de nuestra naturaleza el afán. El afán está en nosotros, el afán duerme con nosotros, vive con nosotros. Cuando alguien nos habla del tiempo de Dios o esperar en Dios, son palabritas que muchas veces nos cuesta, como esa palabra. Pero hoy el pastor Canchila tiene su casa propia. Quizás ya el hombre es un anciano, su esposa falleció. Y hablando con él, le recordaba esa palabra que él nos había dado. Y él decía: el hecho de que Dios no me haya respondido aún no quiere decir que no lo vaya a hacer. Y es que cuando permitimos que el afán gobierne nuestro corazón, el afán genera ansiedad, la ansiedad genera estrés, el estrés trae frustración, la frustración trae depresión. Nos damos cuenta que es una cantidad de cosas que a la postre terminan empujándonos a tomar decisiones equivocadas y aceleradas. Leyendo el Salmo 23, el Señor me lleva a un versículo que es un versículo paralelo. Allá el rey David se expresa. Aquí en Mateo 11, versículo 28 al 30, se expresa Jesús por el mismo espíritu que se expresaba David. Y dice Jesús: vengan a mí todos los que están trabajados y cargados. Y dice la palabrita clave precisamente de la cual hablaba el rey David, que yo los haré descansar. Pero Jesús dijo más. Jesús dijo: lleven mi yugo sobre ustedes y aprendan de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallarán, y vuelve la palabrita, descanso para sus almas, porque mi yugo es fácil y mi carga es ligera. ¿Saben qué es una yunta? La yunta, Dios te bendiga mi hermana Cari, Dios te bendiga Jonathan. La yunta era los dos bueyes que usaban, de la cual se habla que tenía tantas yuntas que tenía Job. O sea, parejas de bueyes que les colocaban un yugo. El yugo era un tronco que lo amarraban a los dos bueyes y que obligaba a que el buey caminara en una sola dirección, y le colocaban otra madera con un tronco que forzaba la tierra. Entonces la fuerza de los dos bueyes, gracias a la yunta, al yugo que llevaban, creaban un arado, y en el arado se depositaba la semilla, preparaba el terreno para la semilla que se iba a sembrar. Y llama la atención que Jesús nos habla de llevar un yugo. No sé cuántos escucharon la enseñanza del domingo, y allí hice una parte acerca de una situación que viví la semana pasada, de una nueva versión que se llama la versión de Mirror, el espejo, una Biblia que exalta a la creación
y no al Creador. Y si nosotros nos damos cuenta, en Romanos 1, uno de los juicios que Dios decreta allí es precisamente porque le dieron más honra a la creación que al Creador. Y en medio de los momentos tan convulsionados que estamos viviendo, que a usted le digan que usted es más importante que Cristo, que usted es más importante para Dios, usted es más importante que Cristo, es un mensaje de cuidado. Es un mensaje de cuidado, porque el que no esté agarrado con la palabra se la cree. Se la cree. Porque entender el orden que dice Juan 3:16 requiere de estar en el Espíritu. La hermana Yaque puede amar a Elías, mi hijo, ¿cierto? Pero su amor por Elías no va a estar jamás por encima de Camilo, porque Camilo es su hijo. Y Juan 3:16 dice: de tal manera amó Dios al mundo, que entregó a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Estos vientos de doctrina en este tiempo difícil que estamos viviendo, debemos tomarlo como una bendición. ¿Cómo así? Claro, porque es que la segunda venida de Cristo es real. No es una fábula que alguien se inventó, no es un cuento griego, no es mitología griega, es una realidad. Y que cuando nosotros vamos a la palabra a escudriñar, nos damos cuenta que se está cumpliendo todo letra por letra. Que aún el hecho real de ver que alguien que se congregó con nosotros, o que estuvo con nosotros, o que lo vimos rendido a Cristo, y que de repente hoy está perdido o perdida en el mundo, nos revela que lo que Jesús dijo es verdad. Que la apostasía ha tomado tal cuerpo dentro de la iglesia que ha arrancado la semilla que en su momento se depositó. Estamos caminando en un valle de sombra de muerte. Esa es la realidad. El salmista, cuando escribe el Salmo 23, cuando se revela acerca de lo que él está experimentando en el Salmo 23, nosotros tenemos que tratar de entender qué estaba viviendo David en ese momento. Nosotros sabemos que allí en 2 de Samuel 22, David era rey, es ungido como rey, y no lo reconoció simplemente un hombre, fue reconocido por Dios como rey a través del profeta Samuel. Sin embargo, este rey empieza a vivir un proceso que pareciera contradictorio al tipo de proceso que vivía la realeza designada por el hombre. Si usted mira hacia los sistemas monárquicos, ¿cómo viven los reyes? Todavía hay reyes en la tierra. ¿Cómo viven? ¿Duermen en camas económicas? ¿Comen arrocito con huevo? ¿Están buscando un arriendo, hermano? ¿Están pensando en mañana qué van a hacer con aire o AAA? No. La monarquía se ha caracterizado por la opulencia. Y resulta que Dios levanta un rey que viene a ser tipo de Cristo,
Y este rey arranca su reinado bajo un sistema totalmente diferente. Saúl era el único que usaba armaduras, cotas de malla, espada en el pueblo de Israel. Nosotros, si miramos hacia el Israel del momento de David, Israel no trabajaba el hierro, ellos no trabajaban la metalurgia, eran un pueblo que trabajaba la tierra. Esa era la riqueza, el énfasis de la economía de Israel estaba en la tierra. Pero Saúl se distinguía de los demás porque usaba la mejor armadura, la mejor espada, el mejor caballo. Y resulta que Dios nombra a través del profeta Samuel a un rey, y este rey es nombrado y no alcanza a disfrutar su nombramiento porque tiene que empezar a huir. Había precio para la cabeza de David. David tuvo que esconderse en la cueva de Adulán, segunda de Samuel 22:1. Y allí en la cueva de Adulán, David debió haber experimentado uno de los procesos más complejos, porque si volvemos a lo que estamos hablando del sistema monárquico, un rey no se codea con plebeyos. ¿Recuerdan cuál fue el problema de Lady Di? ¿Cuál fue el problema de Lady Di? ¿Por qué no era aceptada por la señora esta que murió hace? Porque no era de la realeza. Y resulta que David lo nombra rey, lo ungen como rey, lo reconoce Dios como rey, lo reconoce el pueblo como rey, pero va a vivir un proceso con plebeyos. Y eso es tipología de Cristo, porque si nosotros miramos a Filipenses capítulo 2, nos damos cuenta que Jesús no se aferró a aquello que era su linaje espiritual, no se aferró a la genealogía espiritual de él, no se aferró a su gloria, a su señorío, a su poderío, sino que simplemente se humilló y se hizo semejante a nosotros, plebeyo como nosotros. Y Jesucristo es Rey de reyes y es Señor de señores. Ahora, me llama la atención, cuando David llega a Adulam, la palabra Adulam en hebreo traduce justicia. ¿Era justo que David fuera perseguido sin razón? No, porque David no tenía la culpa de haber sido instruido por el mismo Dios, porque al final quien le entregó la fuerza, el talento, la valentía de pelear con los leones y con los osos fue Dios. Y cuando David es nombrado rey, Saúl lo mete emocionalmente en el ejército. Iban a la batalla. ¿Y cuál era el cántico, hermano David, que le molestó a Saúl? Saúl mató a 1000 y David a sus 10,000. Y eso dañó el corazón de Saúl al extremo de que le tiró una lanza, una jabalina para matarlo. Y de allí en adelante, la vida de David, reconocido como rey, fue una vida de persecución, de aflicción, donde la palabra reposo se convirtió en un tesoro para él. David llega a la cueva de Adulán y es contradictorio que no llegaron los consejeros del rey, el bufón del rey, los cortesanos del rey, sino llega a la cueva, y allí a la cueva se le junta la casa de su padre. Está hablando de su familia, toda su familia. Allí se le juntan un grupo de endeudados y un grupo de afligidos. Y dice que fue
hecho rey de 400 hombres, eran aproximadamente, o sea que la cueva era bien grande para que cupieran 400 hombres. Pero debió ser un proceso bastante complejo para un hombre que acaba de ser reconocido como rey y verse metido, en vez de en un palacio, en una cueva. Pero resulta que el proceso de la cueva de David fue el que permitió precisamente que David fuera reconocido como un hombre conforme al corazón de Dios. No como un hombre perfecto, sino como un hombre correcto. Son dos cosas diferentes. Nosotros como personas vamos a fallar. Nuestros principios en el Señor son los que no pueden perderse. Cuando nuestros principios están allí en nuestro corazón, cuando los principios del Señor están en nuestro corazón, usted puede caer, usted puede pegarse el golpe más grande en medio de su caminar en el Señor, pero esos principios van a prevalecer y le van a mostrar y le van a inquietar y le van a decir y le van a exhortar y le van a motivar y le van a empujar y le van a levantar, porque la semilla está allí. Y en el corazón de David se fabricó un proceso que llevó a David a ser reconocido delante de Dios como alguien especial. Ahora, si nosotros leemos y miramos nuevamente el Salmo 23, el Salmo 23 es un clamor en el desespero. Es un clamor de alguien que está en escasez, pero que entiende que Dios es su mayor riqueza, porque el Salmo 23 empieza diciendo: Jehová es mi pastor y nada me faltará. O sea que lo material, lo que quizás él necesitaba o anhelaba, no estaba. Pero él entiende, en el espíritu entiende, que si Dios es el que lo guía, porque el pastor es guía, nada me va a faltar. Fíjate que él no está enfocándose en Dios como Jehová Jireh, sino como Jehová su pastor. Él no está hablando de Dios me está proveyendo, sino Dios me guía. Y como Dios me guía, no me va a faltar nada. En lugares de delicados pastos me hará descansar. Hermano Davis, cuando usted anhela una cama blanda, con un buen abanico, es porque usted ha estado en qué? Porque así es, porque no ha podido descansar, porque de repente la cama que tiene es vieja y está llena de resortes y no lo deja dormir, por cualquier cantidad de cosas. Cuando él dice, en lugares de delicados pastos, no sé si alguien ha experimentado lo que es acostarse en la grama. Hermano David, usted se ha ido al monte. ¿Y cómo se siente cuando uno se acuesta en un pastizal de eso? Y ha llovido un día antes. ¿Cómo se siente eso de rico? Eso sí. Pero la sensación es cómoda, es fresca. Sí, que hay garrapatas y hay de todo, sí, también es cierto. Pero para el rey David, el pasto, y dice delicado pasto, o sea, el pasto que está verdecito, bichecito, naciendo, para él eso era un anhelo, lo que implica que estaba durmiendo en el suelo, donde lo cogía la noche en su correría, allí le tocaba dormir. Pero él sigue diciendo que quien lo va a llevar a descansar es Jehová. Y entonces viene aquí una metáfora cuando dice junto a aguas de reposo. Por eso es que saltamos precisamente a Mateo 11:28, porque Jesucristo se convierte en el agua de reposo. Cuando Jesús dice, vengan a mí todos los que estén trabajados y cargados, que yo los haré descansar. Ahora, el agua representa vida. El agua
está presente en las 3/4 partes de la tierra. Y 3/4 partes de nuestros cuerpos es agua. Sin agua no podemos vivir. Y el rey David dice, junto a aguas de reposo me pastoreará. Tenemos que mirar qué hacía un pastor de ovejas. Pastor de ovejas sacaba las ovejas en la mañana del redil, o sea, del corral. Llevaba la vara, el cayado y los perros. La vara era una madera redonda, lisa, de aproximadamente 90 centímetros. La vara tenía un alcance limitado. O sea, la vara tenía que acercarse a la oveja y darle el golpecito en la pata a la oveja que se quería salir. Llevaba el cayado, que era una vara larga con una curva en la punta de aproximadamente 2,5 metros de largo. Y la función del cayado era totalmente diferente a la de la vara. El cayado no corregía, el cayado rescataba a la oveja que se iba en el zanjón. Pero el pastor tomaba esas ovejas, las llevaba al campo, las llevaba al arroyo a que bebieran agua. Después que bebían agua, después que comían, cogía nuevamente con la vara, con el cayado y con sus perros y la traía al redil. Juan 10 habla de Jesús y dice, yo soy el buen pastor. David reconoce a Jehová como su pastor. Y hay algo que me llama la atención en el versículo 3 del Salmo 23, que es confortar el alma. Hermano Debris, para usted, ¿qué es confortar el alma? Dice, confortará mi alma por senda de justicia, por amor de su nombre. ¿Qué es confort? Reposo. Es que amén, gloria a Dios. Es que confort es comodidad. Estar en confort es estar en comodidad. Y él dice, confortará mi alma. Y confortar el alma es eso, estar en una condición en la cual recibimos esa paz en medio de las circunstancias que sabemos que no viene de nosotros, sino que viene de Dios. ¿Por qué? ¿Cuántos han estado en ese momento difícil? En esa condición difícil, en ese problema que sabemos que humanamente no tiene solución. Pero en medio de ese problema llega esa luz, llega esa voz, llega ese sentir a tu corazón. Todo va a estar bien. ¿Cuántos han experimentado eso? Porque experimentar eso es testificar que lo que estaba diciendo David era real. Confortará mi alma. ¿Quién? Dios. Dice, me guiará por sendas de justicia por amor de su nombre. O sea, el proceso de David, el proceso que David estaba caminando, era para que la justicia de David, al ser rey, a ser entronado como rey, no fuera la misma justicia de Saúl. La justicia de Saúl era humana. La justicia de Saúl y la justicia de David son un paralelo. Son dos cosas totalmente diferentes. Saúl es el rey que la parte humana quería. Representa la parte emocional, la parte humana, la fuerza humana. David representa el rey que la parte humana necesita, pero no puesto por el hombre, sino puesto por Dios. Y nos damos cuenta que el fin de ambos fue totalmente diferente, a pesar de que ambos se equivocaron. Pero cuando la paz de Dios, el reposo de Dios está en nuestro corazón, algo va a pasar.
algo va a suceder. Dios se va a encargar de hacer algo para mostrar su gloria. Y créame que no importa el momento difícil que estemos viviendo, Dios sigue siendo el mismo Dios de David. Dios sigue teniendo el mismo poder y la misma gloria que tenía cuando estaba David. Simplemente nuestro reposo necesita ser colocado en nosotros por Dios y no por las circunstancias. ¿Cuántas decisiones no hemos tomado por afán? Muchas. ¿Cuántos movimientos no hemos tomado, no hemos hecho, empujados por el afán, por la preocupación? ¿Cuántas cosas no hemos hecho creyendo que están bien hechas, pero las hemos hecho presionados por el momento difícil que estamos viviendo? Y eso nos toca pagar un precio por ello. Mientras que cuando Dios se encarga de colocar en nosotros su paz y entendemos que vale la pena caminar al estilo de Dios, el asunto es diferente. Hay una promesa que a mí me fascina, Isaías 52. Vamos a buscarlo. Isaías 52, 12. A mí esta palabra me fascina y es una palabra de esas palabras que cuando llega en el momento que usted está en aflicción, toma cuerpo, se hace realidad. Dice, porque no saldrás ni apresurado, no irás huyendo, porque Jehová irá delante de ustedes y los congregará el Dios de Israel, los reunirá. En un momento mi esposa, mis hijos y yo estábamos viviendo una situación muy compleja y no sabíamos qué hacer y empezamos a orar. Y llegó un varón, Arturo Jinete, recuerdo. Dios me dijo que viniera a orar por ustedes y nos dio esta palabra. Y después de esta palabra se desató un milagro. Recuerdo que necesitábamos cancelar un dinero. Había abogado de por medio. Teníamos todas las cosas en el apartamento recogidas. Habíamos tomado una decisión emocional, no espiritual. Y eso nos llevó a un proceso de desierto impresionante. Eso nos llevó a perder la paz, a caminar en afán, en ansiedad. Y cuando usted está en ese momento de afán y ansiedad, parece que todas las malas noticias llegan juntas, ¿cierto? Y después que este hermano me dio esta palabra, sucedió algo que solo podía hacer Dios. Porque recuerdo que el dueño del apartamento donde vivíamos no era cristiano. El abogado que contrató supuestamente era cristiano y cada vez que me llamaba, las vulgaridades que me decían eran impresionantes. Y el día que yo estaba listo para quebrarme, porque ya yo no daba más, mi hijo Carlos Daniel ese día le habían diagnosticado sarcoma. Cumplía años mi esposa, no había ni para una Coca-Cola, para brindarle una Coca-Cola a mi esposa ese día. Teníamos los muebles recogidos, hacía 15 días que teníamos que irnos de allí. Ese día, todo el día en el hospital con el hijo mío. A las 5 de la tarde cuando yo llegué me dijo mi esposa, fulana de tal te ha venido a buscar 4 veces. Yo dije, ¿qué más quieres ahora? Yo culpaba a Dios. ¿Y ahora qué más? Llamé al hermano y le dije, vea, no se preocupe, yo le voy a firmar un documento, lo que quiera, yo me voy. Me dijo, no, espéreme un momento que voy para allá. Y esta mujer llegó
tomó el celular, llamó a su papá, el dueño del apartamento, y me lo pasó. Y yo dije, para remate ahora. Cuando yo agarro el celular, buenas tardes, vea, no se preocupe, vea, déjeme hablar. Yo, sí, señor, dígame. Ayer vino Edwin Álvarez aquí a la ciudad en la que yo estoy y hubo una campaña, nos invitaron a todos los médicos de donde estábamos nosotros. Y yo estaba en las sillas de adelante y este hombre, habiendo más de 1500 personas aquí, se bajó del púlpito, me llamó y me dijo a mí, el Señor te dice, deja ir a mi siervo, lo que él te debe yo te lo pagaré. Yo no quiero líos con Dios. Cuando yo escuchaba eso y este hombre me decía, ¿cuánto necesita? Lo que usted necesite, pídamelo. Y ya le dije a mi hija que cuidado y le recibe dinero, porque si Dios me va a pagar, yo no quiero líos con Dios. Perdóneme por el abogado que puse. Ya le di órdenes de que se acabara todo proceso allí. Ese día nos dimos cuenta que la palabra de Dios es real. Y yo había conocido una familia y me habían ofrecido un apartamento para ir a vivir. Me dijeron, yo se lo arreglo en 10 días. Y yo fui a ver el apartamento y el apartamento no tenía techo, era un cuarto piso, no tenía ventanas, no tenía puerta, no tenía sanitario, no tenía gas, no tenía agua, no tenía energía. Era un lote en un cuarto piso abandonado de estrato 5 en ese momento. Pero orando el Señor me dijo, aquí te voy a bendecir. Pero como ya venía de una experiencia, le dije a mi esposa, quiero que vayas conmigo porque vamos a orar allá. Porque si Dios me dijo que ahí me va a bendecir, tiene que decírtelo también a ti. Porque ella y yo somos una carne. Y yo recuerdo la expresión de mi esposa cuando llegamos a ese apartamento. Subimos los 4 pisos. La puerta de la entrada no tenía cerradura, sino una reja oxidada amarrada con un alambre. Y cuando yo quito el alambre y se movió la reja, eso cayó otra reja de óxido. Y entramos. Usted se imagina un apartamento que tiene 5 años cayéndole agua y lluvia. Eso tenía verdín por todos lados. Y mi esposa me dijo, ¿aquí vamos a vivir nosotros? Y a mí Dios me dijo que nos va a bendecir aquí. Pero mi esposa ese día, entramos a ese apartamento, ¿recuerdas? Y empezamos a orar. La sala, las habitaciones. Y se alinearon las cosas de tal manera que nos mudamos en ese apartamento sin techo. Así nos mudamos. Simplemente porque la palabra me había dicho que no saldría huyendo, que no saldría apresurado. El hermano Humberto Márquez, que era el dueño del edificio, recuerdo que jocosamente me decía, te vas a meter en lío con la gente de Soledad. Yo, ¿por qué? Porque la gente de aquí del edificio, cuando empieza a llover, los escucha a ustedes orando y la lluvia se va. Entonces esos son los aguaceros que caen en Soledad, decía él jocosamente. Pero yo quiero decirte algo esta noche. Este testimonio no lo tenía organizado, esto me lo pone el Señor. Duramos 3 meses allí sin techo, sin ventanas y sin puertas. Y llegamos con 4 hijos y un televisorcito de tiquitiqui, eso de 13 canales. El juego de comedor, en el trasteo se le partió el vidrio a la mesa. O sea, deduzca. ¿Para dónde más? Diría cualquiera. Pero recuerdo una noche, lo que llegó a ser después mi oficina,
era la parte donde cuando llovía no le caía agua. Ahí pusimos el televisorcito. Y la habitación que tenía plafón la usamos para los hijos de nosotros. Ahí los metimos a todos. Y nosotros dormíamos en ese espacio, en el colchón de nuestra cama que no la habíamos armado, y ahí lo metíamos. Y recuerdo que una noche, 11 de la noche, empezó ese aguacero impresionante y ya el apartamento tenía electricidad, y el agua y la electricidad no se la llevan nada bien. Y recuerdo que mi esposa y yo, cada uno al frente del otro del colchón, nos arrodillamos y empezamos a orar, a decirle al Señor: Señor, mete tu mano de poder. Señor, mira que el problema que puede haber con el agua. Señor, mira esto. Señor, aquí estamos. Señor, mis hijos. Y empezamos a orar. Y en medio de la oración, yo pensé que era el único que había sentido lo que sentí. Yo sentí a alguien que caminaba alrededor de nosotros, los zapatos de suela de cuero, con la arena chillan, rastrillan. Y yo sentí que alguien caminó alrededor mío cuando estaba orando, y yo dije: los pelados se levantaron, mis hijos se levantaron. Y mi esposa sintió lo mismo y pensó que los niños se habían levantado. Y cuando abrimos los ojos, ahí no había nadie, los niños estaban durmiendo. Sacamos en conclusión quién estaba con nosotros allí caminando mientras estábamos orando. A los 3 días, una persona que yo le prediqué durante 3 años, me la encontré en el camino. Y para no alargar la historia, terminó queriendo ver dónde vivía. Cuando vio dónde vivía yo, me dijo: ¿cómo es posible que usted vive aquí? Váyase conmigo. Me llevó a su negocio, montó eterniz, montó madera, montó gancho, y me dijo: y aquí tiene para que pague la hachura del techo. Y de allí en adelante empezó Dios a hacer cosas que nos demostraron que vale la pena estar en el reposo de Dios. Mira, el Salmo 23 para mí es la columna vertebral espiritual de todo creyente que esté pasando por un momento difícil. Tanto el salmista habla de reposo en Jehová, tanto como Jesús habla de que dará reposo. Y el mismo profeta Isaías nos revela de entrar en el reposo de Dios. Santiago nos habla de entrar en el reposo de Dios. Pedro nos habla de estar en el reposo de Dios. Y quizás es cierto, no es fácil. Pastor, ¿es fácil predicar acerca del reposo? Sí, yo sé que es fácil predicar, otra cosa es vivirlo. Pero te testifico esta noche esto que hemos vivido. No porque desde allí se acabaran nuestras pruebas ni nuestros procesos, sino porque podemos decir que al Dios que le servimos y seguimos es real. Y que así como le respondió a David, que así como le respondió a cada uno de sus hijos que le clamaron a través de la palabra, Él sigue respondiendo hoy. Y que indistintamente del tamaño del milagro que tú necesites, nuestro Dios es más grande que cualquier necesidad. Y qué bueno que esta noche podamos, todos los que estamos aquí y usted que está allí con nosotros, levantarnos a una sola voz. En primer lugar, a darle gracias a Dios, porque quien nos ha permitido llegar hasta aquí, hasta este punto, es Él. Y porque todo lo que tú y yo coloquemos bajo su dominio y su control, puedes tener la convicción de que Dios lo va a hacer. Yo te invito a que te coloques sobre tus pies allí donde estás, que te puedas unir a nosotros en una oración
Que si sientes de postrarte, lo hagas. Que si sientes de tomarte de la mano con una hermana, con un hermano, lo hagas. Pero que en este momento, tú que estás allí en tu casa, tú que estás allí en tu sala, en tu habitación, puedas entender que hay reposo de Dios para tu vida. Que desde los cielos tu necesidad es conocida. Que esa circunstancia que están viviendo tus hijos, Dios no la desconoce. Que este momento que te ha sacado lágrimas es temporal. Porque si has levantado tu mirada a los cielos y tu voz en adoración al Padre, lo que estás viviendo, Dios lo va a usar para tu bien. Vamos a orar. Amado Dios y Padre Celestial, te adoramos. Te adoramos. Te damos gloria y honra en esta noche. Exaltamos tu gloria en el nombre de Jesús. Reconocemos tu señorío en el nombre de Jesús. Y venimos a pedirte perdón, amado Padre Celestial, si a causa de la aflicción, si a causa de la preocupación, del desánimo, hemos caído en el error de darte la espalda a ti. Hemos caído en el error de creer que no hay salida para nuestra situación. Sabemos que son pensamientos que no vienen de ti. Y son pensamientos que esta noche colocamos delante de ti, amado Padre Celestial. Y te pedimos esta noche que alinee nuestra mente a la mente de Cristo. Que tu palabra pueda prevalecer en nosotros en medio de la aflicción. Que tu promesa se pueda hacer carne en medio del momento difícil que podamos estar pasando. Que nuestra necesidad se convierta simplemente en el pretexto que desde los cielos se ve para traer un mover de gloria en nuestras vidas. Nos ponemos de acuerdo esta noche en el nombre de Jesús como iglesia para orar por ti, mi hermana, que estás pasando esa prueba difícil, que has sentido que tus fuerzas te abandonaron, que has sentido que tu fe se ha agotado, que has sentido el abandono de tus hijos, que has sentido el abandono de tu familia. Dios no te abandona. Dios no te deja sola. Dios te llama esta noche a que entres en su reposo, a que vengas delante de Él a decirle: aquí estoy, te necesito. En el nombre de Jesús yo me rindo y te rindo mi causa, te rindo mi problema, te rindo mi aflicción, te rindo mis planes. Para ti que has creído que Dios se ha demorado demasiado, es un buen momento este para decirle al Señor: necesito una respuesta. Necesito un mover de los cielos en mi vida, en mi casa, en mi familia. Amado Padre Celestial, para ti que has dudado, para ti que le has preguntado al Señor si te mueves o no te mueves, si te vas o no te vas, este es el momento ideal para decirle al Señor: yo te entrego mis pasos, yo te entrego mis decisiones. Cierra lo que debas cerrar, abre lo que debas abrir, que entenderé que eres tú obrando y actuando a mi favor. En el nombre de Jesús. El mundo sin Cristo confiesa crisis. El mundo sin Cristo confiesa destrucción, desolación, asolación, confusión, derrota.
Pero los que somos de Cristo esta noche, Dios, nos aferramos a tus promesas, nos aferramos a tu presencia, nos aferramos a nuestra relación contigo, a tu palabra, para poder decirte: ábreme puertas, Dios, en el nombre de Jesús. Derrama tu reposo, derrama de tu paz en mi corazón. Restaura mi familia. Restaura mi familia, Señor, conforme a tu señorío y a tu gloria. Derrama tu sabiduría en cada uno de nosotros, Dios, para poder ser sacerdotes, para poder ser sabios, para poder edificar nuestras casas. En el nombre de Jesús, Señor, en medio de tu iglesia, esta noche te clamamos para que traigas un derramar de tu gloria, de reconciliación, de restauración, de restitución. Señor, oramos por aquellos que, conociendo tu palabra, persisten, Señor, en excusarse en las fallas de otro para no rendirse a ti. En el nombre de Jesús, por favor, que tu Espíritu traiga un convencimiento de que sus vidas necesitan a Cristo como Señor y como Salvador. Esta noche, Padre, te rogamos que en tu infinita misericordia, los que vamos a descansar, los que vamos a dormir, tu reposo esté en nosotros. Tu reposo nos edifique mientras descansamos. Y que en aquellos lugares donde en este momento se están despertando, se están levantando, si esta palabra llega a tu vida, puedas decirle a Cristo: aquí estoy, te presento mi día, te presento mi vida, te presento mi ansiedad, te presento mi afán, te presento mi necesidad, te presento mi tristeza, mi desánimo. Y necesito un mover tuyo que me permita caminar en tu reposo. Tomando las palabras del salmista, él decía: aunque andare en valle de sombra de muerte, no tendré ningún miedo. La Biblia nos dice en Primera de Pedro que las pruebas que estamos viviendo las están viviendo todos nuestros hermanos en la tierra. No somos los únicos que la estamos viviendo. Pero si nosotros nos atrevemos a confiar totalmente en ti, veremos tu gloria, veremos tu respuesta, Señor. Veremos esas puertas abiertas, veremos esa manifestación en nuestra economía, veremos tu manifestación gloriosa en nuestras familias, veremos tu manifestación gloriosa en nuestra salud, veremos tu manifestación gloriosa en nuestras congregaciones, veremos hombres crecer espiritualmente, madurar espiritualmente, mujeres de Dios comprometerse contigo, en el nombre de Jesús. Y te damos gracias en este momento, amado Padre Celestial, por este tiempo y por permitirnos estar delante de ti y por permitirnos traer esta noche esta palabra. Y no quiero salir de esta oración sin suplicarte, amado Padre Celestial, que derrames tu gloria en cada hogar, en cada familia que se atreve a levantar su mirada hacia ti y a confiar que tú peleas por nosotros. Gracias te damos en esta noche por medio de tu Hijo Jesucristo, y te adoramos y te bendecimos, y recibe toda la gloria por la eternidad. Amén y amén. Gloria a Dios. ¿Cuántos pueden darle la gloria a Dios? Dios es bueno.